¿Qué pasa con este tema de la nutrición? ¿No? Te comento una historia, ¿sí? Cuando yo me mudé de casa, vivía en un cuarto pequeño, ¿sí? Era la primera vez que yo vivía solo y por ende la primera vez que iba a ser responsable de cocinarme, de velar por mí en desayuno, almuerzo y cena 24 horas, 7 días a la semana. La primera semana me di cuenta de que tenía pocas recetas, sí, tenía pocas recetas. O sea, me sabía hacer, creo que tres recetas, tres platos distintos. Y pues al cuarto día, como era previsible, se me acabaron, ya no quería comer lo mismo y me di cuenta que, claro, ¿no? Había, tenía la costumbre de tener un plato distinto todos los días. Gracias, mamá. No le doy A ver, en buena forma me refiero. Gracias. Me había nutrido muy bien, con mucha variedad, muchos años. Y yo no había caído en el valor de eso hasta ese punto. Muchas veces tenemos que pasar por estos procesos y ya, ¿no? Eso se llama el proceso de aprendizaje. El caso es que me di con... me choqué con ese muro, ¿sí? De rayos, cómo ella lo lograba. Cocinar una receta distinta todos los días y considerando desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Ya, o sea, son 13 recetas diarias y ya. O sea, era un wow, wow, mi madre podía hacer esto, ¿no? Y yo que creyéndome que con trabajar ya era suficiente o ya me podría considerar rey del mundo. El caso es que con el pasar del tiempo, eh, el caso es que con el pasar del tiempo fui cayendo en el comprar comida, que está bien, ¿no? Es una solución, es una forma. El caso es que me descuidé. Me descuidé, empecé a subir de peso, no dormía bien, no me hidrataba, no comía variedad, me aburría de la comida. Y acá hay un punto muy interesante que empecé a criticar la comida, es que es algo que no hacía desde que era pequeño, sí, desde que era un niño. Y, y para mí criticar la comida ya era una alarma, una alerta, ¿no? Una sirena de bombero, que algo estaba pasando en mí. Y pues fue en ese momento en el que decidí, a ver, vamos a ponerle foco y energía a esto. ¿Por qué no puedo sustentarme yo mismo? Ya lo había hecho una vez en la universidad, de cuando yo me hacía todos mis ayunos a las 5 de la mañana, ¿sí? Y cenaba igual por la noche y yo era responsable en ese aspecto de mí. Desde que estaba en el colegio, mejor dicho, para hacerles hincapié, yo me hacía mis desayunos porque yo me despertaba, yo salía a hacer deporte y pues era mi ritmo, ¿no? Y no podía recargarle ese ritmo a mi madre tampoco, no era justo. Y también tenía mis propias, ¿cómo decirlo? Mis propias dietas y pues yo era responsable de mis propias dietas. Pero cuando me mudé y trabajaba, pues me di cuenta de que había relegado muchas cosas y no estaba haciendo no podía sostenerme a mí mismo con ese estilo de vida, o mejor dicho, con ese ritmo de vida el cual estaba llevando, que era, tal vez estaba poniéndole demasiado foco al trabajo, demasiada importancia al trabajo, demasiada importancia, más que al trabajo, demasiada importancia a la lealtad o a personas o a procesos o a responsabilidades que me estaban comiendo la cabeza y no me estaba dando cuenta, ¿sí? Y no digo que no haya que hacerlo. Las responsabilidades están ahí por algo. Las responsabilidades están ahí para algo. El tema es que cuando tienes que negociar,
entre lo uno o lo otro. Ahí es el conflicto. Porque tal vez tenía alguna creencia o alguna percepción de que el trabajo es mucho más importante que la vida o que el disfrute o la nutrición o algo así. El tema y una de las verdades, no digo que sea la final absoluta, es que tú puedes trabajar y disfrutar y nutrirte como tal. No tienes por qué elegir el uno en el otro, ¿sí? Pero en ese entonces la situación para mí era distinta. Tenía esa percepción y por ende estaba teniendo un reflejo eso en mi realidad, ¿no? Estaba subiendo de peso, me salían más granitos, ¿qué más? Eh, tenía que comprarme más ropa porque la ropa anterior ya no me entraba. O sea, ya había un efecto en mi realidad. El caso es que tomé responsabilidad, tomé acción, ¿no? Dije, a ver, ¿qué está pasando acá? Empecé a cocinarme en mis cuatro paredes, en ese cuartito. Solo tenía una olla arrocera, ¿sí? Tal vez muchos cuando le cuente lo que hacía era irse de Guatemala a Guatepeor. Pero para mí esa era mi forma y estilo de vida que más me llenaba por dentro y más me satisfacía. O sea, me generaba una sensación de satisfecho que ir a comer en la calle, que ir a comprarme un pollo a la brasa, que ir a comer una pizza, que ir a comer un Kentucky Fried Chicken, ¿no? Este, ya, al final yo buscaba eso inconscientemente, ¿sí? Es ahí donde mis desayunos eran dos huevos, tres huevos sancochados con dos panes y un suco. Yo sé lo que es el suco, tranquilo. Pero eso, ¿sí? Mis almuerzos eran papas sancochadas con una lata de atún y vegetales, pepino y tomate, con limón, sal y pimienta. Listo, se acabó, ¿sí? Y mi cena era igual nuevamente un huevo sancochado o a veces una jamonada con pan y otra, una bebida así similar a suco o tal vez a veces cambiaba algo con tang, a un tangen como le decían. Sí, yo sé lo que estaba comiendo, sí, pero dentro de mi paradigma, dentro de mi forma de pensar en ese entonces, era lo mejor, sí, eso me llenaba mucho más que comida en la calle, que realmente comía por ansiedad, comía por presión, comía sin disfrutar, sí. Y pues ahí empezó ese proceso. Empecé a bajar de peso, empecé a ponerme la ropa de antes, sí, e incluso me empecé a comprar nueva ropa porque ya había adelgazado, ya estaba adelgazando, mejor dicho. Ese fue el proceso en el cual yo me metí de lleno y el que me llevó a nuevas realidades, a nuevas verdades, en el cual en el cual en un resumen era podía cuidar de mí, podía sostener mi ser mientras cumplía mis responsabilidades y mis deberes, ¿sí? Sin descuidar mis ejercicios, sin descuidar mi trabajo, sin descuidar mis relaciones, ya sean de familiares, ya sean de pareja, ya sean de amistades. Eh, ¿Qué más? Podía sostener una realidad en la cual yo me podía automaternar, ¿sí? Y es que al parecer parte del crecer en ese entonces significaba poder automaternarte. Ya con el paso del tiempo se fue expandiendo a que uno sea capaz de poder automaternarse y autopaternarse, ¿sí? Pero quedémonos en la realidad de que solo estábamos buscando automaternarnos, ¿sí? Aprender eso. A partir de ahí, ¿qué gané? Que no me estaba dando cuenta que también me estaba afectando. Estabilidad emocional, ¿sí?
estabilidad emocional. No nos hemos dado cuenta mucho, pero a lo largo de los años y en la cultura peruana siempre se ha armado una red emocional alrededor de lo que es la cocina, alrededor de lo que es los alimentos. ¿Sí? Nuestras madres siempre han estado ahí para velar por nuestra parte emocional. Por eso es que siempre se decía que las madres eran las que más engreían, las más comprensibles, ¿no? Y el padre era el que ponía límites, dirección, disciplina, lo que fuera, ¿no? La parte más masculina, ¿sí? Y claro, uno no es tan consciente cuando va creciendo y volviéndose adulto. Al menos yo no era tanto de eso, pero me fui dando cuenta de que uno tiene su lado masculino y su lado femenino. ¿A qué me refiero con esto? Energía masculina y energía femenina. Y parte de esa energía femenina es entender esa parte femenina tuya, ya seas hombre o mujer, no interesa. ¿Sí? Que entiendas eso, que entiendas cuál era el espacio que tu mamá, tu madre, como quieras denominarlo, ocupaba en tu vida, qué es lo que aportaba ella en tu vida, y que cuando saliste de casa ya no, o sea, sentiste un vacío y sentiste la obligación de tener que llenarlo con algo, ¿no? Y aquí muchas veces ese llenarlo con algo es como son como piezas del puzzle, ¿no? Sale una pieza, una mega pieza de puzzle llamada mamá y hay que llenar ese espacio, ¿no? Con que ella nos aportaba. Lo más usual, lo más recomendable es que tú llenes con tus propias cosas, ¿sí? Con cosas que nazcan de ti, ya sea inspiración en la comida, o sea, la comida es simplemente un reflejo, ¿sí? Inspiración, diversidad, nutrición, eh, ¿qué más? Diversión, creatividad. Te puedo seguir hablando de mucho tiempo de estas cosas. La verdad, para mí es un mate de risa siempre de cuando recuerdo esas etapas y el cómo me fui dando cuenta desbloqueando niveles y dije, wow, es que claro, nadie nunca nos enseñó esto, nadie nos habló de esto. Aunque he de decir que... No, no quiero decir que nunca nadie no, nos habló porque sería ponerme en modo víctima, ¿sí? Creo que nuestros padres nos han hablado todo ese tiempo de esto, pero a sus términos, a su forma y medida, ¿sí? Y claro, cuando me mudé y pasaba todas esas etapas que les estoy comentando, sus palabras resonaban en mi cabeza, ¿no? Así como, como dice la canción de Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Las palabras de mamá resonan en mi cabeza, algo así decía. Y pues, claro, ahí estaban los aprendizajes escondidos, que era lo que mi mamá me estaba diciendo, ¿no? Más allá de las cosas negativas que uno puede haber tenido de extra topping que pude haber recibido en la vida, ¿no? Concentrarte realmente en cómo tú lo quieres ver, ¿no? Una chiquita, ¿sí? A ver, cuando yo era pequeño, mi madre nos sentaba en la mesa y ahí nos daban un plato y pues nos decían, tienen que comer porque X y Z, ¿no? Básicamente me ponían a mí un poco de presión, obligación de tener que comer, ¿no? Sin nada más. Y, y pues claro, yo comía, pero había veces que no quería, ¿sí? No, que es algo que no me gusta, que esto y aquello, y pues comía por obligación, ¿sí? El caso es que cuando ya grande, ¿sí? Cuando ya era un adulto, me di cuenta de que
habían muchas cosas que yo no comía. Y entre ellas muchas cosas saludables. Estilo brócoli, estilo, no sé, pues, beterraga, coliflor. Más que nada verduras, ¿sí? Y también pescados, no lo voy a negar. El caso es que dentro de ese proceso, ¿no? De ese recuerdo y el ahora en ese entonces, es que claro, yo no aprendí de forma directa lo que es comer con inspiración y creatividad, ¿sí? Y eso, ¿cómo se reflejaba en mi proceso de aprendizaje cuando yo era un adulto, ¿no? Para poder rellenar esos espacios. Se reflejaba cuando yo agarraba un plato, ponte, y empezaba a decorarlo con verduras, ¿no? Cocinaba, pim, pam, le ponía dedicación, pum, 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 con detallitos, ¿no? Cha, cha, cha. Y después empezaba como que a hacer como que la palta o el abocado lo cortaba así y hacía una flor. O los pepinillos lo cortaban en rodajas y les hacía como que toda una decoración alrededor del plato. ¿Sí? Son cosas muy mías, ¿ya? No tienes por qué hacerlo así. Pero son cosas que para mí me inspiraban a comer. Decía, wow, qué bonito plato. ¿Sí? Me estoy comiendo me estoy comiendo un super plato. ¿Sí? Era eso. Y, y pues a partir de eso, mis dietas de proteína, carbohidrato y ensalada, ¿no? Y verdes se volvían más sustentables en el tiempo. ¿Sí? Las podía sostener ya no por una semana, 2 semanas, 3 semanas. Las sostenía ya por meses. Incluso podía sostenerla por años. ¿Sí? Jugando también con otras herramientas que fui descubriendo. Pero la principal era siempre para mí, y es lo que busco en cada comida, hasta incluso hoy en día, es comer con colores, comer inspirado, comer con colocarle detallitos, porque al final es algo que yo me estoy preparando para mí, ¿sí? No le estoy preparando a un extraño, a un tercero, ¿sí? Tengo que ser consciente y responsable de que yo soy mi principal responsabilidad, ¿sí? Es un poco el proceso, es un poco, mejor dicho, el principio de cuando estás en un avión y estás, ¿no? Y el avión se está cayendo y tú estás con tu hijo, te dicen, primero ponte la mascarilla la mascarilla de aire que te dan, ¿no? Que cae, ¡pac! Primero póngasela a usted y después póngasela a su hijo, ¿no? Claro, es eso mismo. Primero aprende a maternarte, automaternarte. Claro, es eso. Primero aprende a maternarte tú mismo, sé sustentable con eso, genera un cambio con eso y luego no tienes que enseñarle a nadie más. Tu propio ejemplo va a ser el mayor maestro. Gracias.